Cuando te quieres dar cuenta, el vino se ha convertido en tu vida. Tienes que ir dejando situaciones aparcadas. Perdón, me emociono, pero ¿Por es qué, que mujer? no ha sido fácil. Sabemos que cualquier persona que tenga un éxito en cualquier área de su vida no es casualidad. No te cortes, abre tu corazón, porque seguramente que con lo que digas vas a inspirar a mucha gente en España. Buf, muy duro. Resaltos, baches, pérdidas de gasolina y días de tirar la toalla. Ha sido duro. ¿Qué opinas de los cursos estos de 10, 15 días que de golpe ya soy sommelier? Ser sommelier creo que es mucho más complicado que tener 15 días de formación. No porque no salgan cualificados, sino porque yo a día de hoy todavía me cuesta decir soy sommelier. Porque nos damos cuenta de que hay mucha gente que no vende vino. Porque dice, aquí la gente no pide vino. Claro, no vende Porque vino es muy caro. porque eres muy caro y no das valor. Ese momento de servicio de decir, tengo que hacer algo porque no puede ser que esté disfrutando de un servicio y no sepa cómo defender este vino. A mí, por ejemplo, en este caso, el premio que me han dado es un incentivo para en 2025 trabajar más si cabe. Yo flipé, fue Es que súper chulo de ver. es muy difícil. Yo creo que la gente cuando ve una botella tendría que ver representadas esas Sí. imágenes, Y ese mucha gente sacrificio. trabajando, o sea, había muchísima gente locura. en todas partes, Sí, era una sí. locura. Cuando llega la época de vendimia, al final no tienen vida, ¿no? Y luego es eso, que dependen del clima. Es que es tan complicado. Es importante que un hostelero entienda que el vino es un alimento más y que como tal hay que cuidarlo, hay que cuidar la trazabilidad. ¿Estás a favor o en contra de tinto para carne, blanco para pescado? Porque aquí parece como que, uy, si pido tinto y voy a pedir pescado, lo estoy haciendo mal. Quizá no recuerdo el primer vino, pero sí recuerdo una situación no tan agradable como me hubiera gustado con el vino. El punto más importante es que todos tenemos que tener claro que no hay vino malo en un momento desafortunado. Siempre muy presente que el vino es materia prima, es uva, es territorio, es terreno, son personas. Y Giras la botella. tiene que ser un susurro de mujer. Bueno, cada uno que se apañe como quiera, pero tiene que ser un susurro de Tiene mujer. que sonar como el pedo de una condesa. Bueno, mucho más fino el susurro de una mujer. El hostelero, da igual de qué nivel de restaurante, tiene que despertar un poco más la inquietud de formar a la gente que tiene. Para mí el vino perfecto es el que me tomaba con mi padre. Pues lucha, no vale bajar la guardia, no vale conformarse. Cada día tiene que ser un nuevo intento de mejorar. Soñar, pues porque todos necesitamos sueños. Si no sueñas no tienes ilusiones, si no tienes ilusiones no tienes objetivos y si no tienes objetivos, ¿para qué te levantas? Y sonreír, pues porque no cuesta nada. Y si tú sonríes, pues igual la vida te devuelve la sonrisa. David, buenos días. ¿Qué tal, Subirana? Muy bien, muy bien. Con 2 días de segunda temporada en Madrid y con una invitada muy interesante de un tema que hoy aún no hemos tratado en el podcast. Tenemos a Silvia Ortúñez, Head Sommelier en Kabuki Madrid, miembro del comité de cata de la guía Gourmet y premio a Mejor Sommelier España 2024. ¡Wow! No ¿Cómo sé será qué- esa chica, no? ¿Cómo será? Bueno, no sé cómo será, pero desde luego tiene un currículum interesante para que pueda contarnos algo. Además es de buena tierra. Es de la ciudad donde mejor se habla el castellano, según dicen, ¿no? Valladolid, ¿no? Sí, Valladolid sí. acabado en D. Sí. ¿Vale? ¿La conocías? La conozco por redes sociales, lo que pasa es que sí que es verdad que tenemos gente en común, gente de Olmedo, porque ella es de Olmedo, y bueno, pues al final siempre, hoy en día, aunque esté una persona en redes sociales, parece que la conoces de toda la vida, ¿no? Sí. Silvia, bienvenida a Entre Hosteleros. Gracias, bien hallada. Agradecidísima. ¿Has dicho buena añada o bien hallada? Buena añada y bien hallada. Ya que hablamos de cómo se dicen las cosas, Silvia, ¿cuál es la manera correcta de decir sommelier? ¿Es sommelier, sommelier? Aquí creo que siempre nos equivocamos. Sommelier en España, sommelier en Francia. Pero bueno, cada uno que lo defina como quiera mientras beba vino. Vino como hay que beberlo, ¿no? Porque aquí también es un tema que todo el mundo en hostelería al final trabaja con el vino, pero no todo el mundo sabe cómo trabajarlo. Y bueno, estoy de acuerdo. Falta información y formación. Bueno, pues vamos a ver si hoy aportamos un poquito de Sí, así, al información. final es lo que decimos siempre, ¿no? O sea, intentamos que todos los invitados, independientemente de cuál sea su profesión o lo que hagan, que, bueno, un hostelero que tenga un sitio tradicional, un restaurante tradicional, no hablamos de cadenas organizadas porque al fin y al cabo una cadena pues tiene sus formas y sus cosas, ¿no? Que cuando te escuche diga, jolín, qué guay, qué interesante esta chica, lo que me ha ayudado a mí o a mi equipo y demás. Así que nada, te haremos preguntas y tú responderás lo que te dé la gana, ¿eh? Pues si te parece, para romper el hielo, Silvia, ¿recuerdas cuál fue el primer vino que serviste y qué sentiste al servirlo? Pues
Quizá no recuerdo el primer vino, pero sí recuerdo una situación no tan agradable como me hubiera gustado con el vino. Al final soy de tierra de vinos y allí el consumo de vino es como muy normal, ¿no? No es algo que Mm. lo tengas como para tener ese detalle memorizado a fuego, pero sí que tengo el detalle de una persona que sabía mucho de vino. eh, Le serví un vino porque yo trabajaba en un negocio familiar y le serví un vino y me hizo sentir complejo. Me sentí mal porque era como que yo no sabía de vino y él sí sabía de vino. Entonces, ahí creo que fue el principio de mi inquietud y mis ganas de aprender. Entonces, recuerdo ese momento de servicio de decir, tengo que hacer algo porque no puede ser que esté disfrutando de un servicio y no sepa cómo defender este vino. Y cuéntanos un poco más, porque de trabajar en un negocio familiar en Olmedo a llegar a ser sommelier en 2024 en España, mejor sommelier 2024 en España, ¿cómo es este camino, no? ¿Cómo pasas de esto a esto? Uf, muy duro, durísimo, largo y bueno, resaltos, baches, bueno, pérdidas de gasolina y días de tirar la toalla. Ha sido duro. Ha sido duro porque, como te digo, empiezas por quizá, no sé si llamarlo complejo, ¿no? Pero sí un miedo a no saber dar bien o ejercer bien tu trabajo y cuando te quieres dar cuenta, el vino se ha convertido en tu vida. O sea, no hay otra faceta. Tienes que ir dejando situaciones aparcadas. Perdón, me emociono, pero es ¿Por qué, que mujer? no ha sido fácil. Eh, em- Estamos acostumbrados, Silvia. O sea, al final sabemos que cualquier persona que tenga un éxito en cualquier área de su vida no es casualidad. Tú has arrancado tu profesión por un punto de dolor, que arrancó ese cliente que tú decías. Ayer hemos tenido a un costelero de renombre, hemos tenido a jefes de cocina importantes y sabemos, bueno, ayer nos contaba, por ejemplo, nuestro invitado que ha estado en Dubái viviendo con 12 personas en una habitación para poder estar en el mejor sitio de Dubái de costelería. O sea, quiero decir, no te cortes porque abre tu corazón, porque seguramente que con lo que digas vas a inspirar a mucha gente en España. Ujú. Gracias, David. Pues eso, al final empecé muy jovencita a ayudar en el negocio familiar por necesidad y bueno, pues ese complejo me hizo empezar a estudiar diferentes formaciones. Tus dineros, el ahorrillo que vas teniendo lo inviertes en más formaciones, el coche para poder viajar y bueno, así se pasan los años y un día suena el teléfono y me ofrecen venir a Madrid. Trabajo, vida cómoda, a 10 minutos de mi casa y digo, ¿por qué no? Si al final te estás formando, estás luchando, tendrás que afianzar, ¿no? Tendrás que reafirmar que has venido al mundo a hacer algo bueno para el vino Ujú. o intentarlo por lo menos. Y suena el teléfono, como digo, me vengo para Madrid. En una semana estoy en Madrid trabajando en el mejor wine bar de Madrid, sin casa. Me dejaron una habitación, pero bueno, al final me agobié yo sola conmigo misma, demasiada gente, y estuve una semana, un poquito más, yendo y viniendo a Olmedo, o sea, hora y media de viaje, más 8 horas de trabajo. Y bueno, por fortuna conseguí encontrar un mini estudio, que es donde vivo además, o sea, vivo en 19 metros cuadrados, Qué guay. con una maravillosa ventana con vistas a una pared. O sea, tienes una mansión de 20 metros cuadrados. Sí, sí. O sea, al final todo esto suena muy romántico, pero es muy real y no es fácil. No es fácil cuando tienes a tu familia a 1 hora y media, que es cerca, pero es lejos, al final es lejos. Cuando tienes allí a tu núcleo fuerte de familia, amigos, tu vida, Ujú. venirte y apostar por algo que creo que es importante que todos los sommeliers tengamos claro. Para mí es una de las reglas básicas. El sommelier tiene un derecho. Puedes consumir vino, puedes hablar de vino, puedes compartir, pero también tenemos un deber. Necesitamos que la gente entienda que el vino es nuestro, que lo respeten y contagiar, ¿no? Esa pasión que nosotros sentimos. O sea, tenemos el derecho de disfrutarlo, pero también la obligación de compartirlo y de transmitirlo. Ujú. Entonces, bueno, pues hasta llegar aquí ha sido tenebroso. Tienes una historia que sepas que, bueno, David y yo somos de hostelería y en parte me siento identificado contigo. Yo en su momento viajé a Londres, estuve en un lugar en el que tenía que compartir habitación, hice cambios que en el momento no era lo que yo estaba acostumbrado y todo por
hacer crecer un poco lo que era mi carrera. Así que me alegra de ver que gente que toma estas acciones consigue logros como los que tú has conseguido y lo que te hace estar pues hoy aquí, estar en Madrid, decir que tienes mejor calidad de vida y que estás disfrutando de lo que estás haciendo. Yo aquí solo tengo una pregunta, porque en todo lo que dices veo mucho sacrificio, mucha formación y hoy en día en todos los ámbitos, pero en el mundo del vino, ¿qué opinas de los cursos estos de 10, 15 días que de golpe ya soy sommelier, ¿no? He hecho 15 días y ya puedo... Bueno, pues yo creo que el ejemplo idóneo en este caso es qué opinas de un conductor que les acaba de sacar el carnet de conducir. Bueno, pues sabe la teoría, pero la práctica se consigue con años de circular. Yo me saqué el carnet y pensaba que podía irme de viaje a Jerez y no lo podría hacer de ninguna manera, pero me doy cuenta ahora. Tengo la suerte de que yo hice, como digo, primero las prácticas, primero empecé en hostelería rasa y ahora he llegado aquí. Entonces, ser sumiller creo que es mucho más complicado que tener 15 días de formación, no porque no salgan cualificados, sino porque yo a día de hoy todavía me cuesta decir soy sumiller. Me cuesta porque entiendo que es una palabra muy grande y que no se consigue con un año. Ten en cuenta que los vinos cambian cada añada. Entonces, cada año te tienes que reafirmar en esa condición de sumiller. Creo que no es un trabajo que saques la carrera y ya está, sino que tienes que valorar todos los años los vinos, valorar todos los años las añadas, las zonas. Además, está en constante evolución, con lo cual está muy bien todo, pero a mí, por ejemplo, en este caso, el premio que me han dado me sirve como empuje para poder no para poder, sino como es un incentivo para en 2025 trabajar más si cabe. ¿Te parece si damos una masterclass a todos los hosteleros que puedan vernos, a los sommeliers buenos, sommeliers malos? ¿Cuáles son los 5 puntos clave que tú tienes en cuenta a la hora de valorar un vino para que alguien pueda decir esto es un buen vino, esto es un mal vino o si es correcto llamarlo así? Bueno, yo creo que el punto más importante es que todos tenemos que tener claro que no hay vino malo, sino un momento desafortunado, ¿vale? Siempre muy presente que el vino es materia prima, es uva, es territorio, es terreno, son personas. El vino es nuestro ADN y tenemos que respetarlo. Entonces, de verdad, yo siempre digo que no hay vino malo. Para mí, no hay vino malo, sino un momento desafortunado. Es importante tener eso de base y a partir de ahí, pues es importante que un hostelero entienda que el vino es un alimento más y que como tal hay que cuidarlo, hay que cuidar la trazabilidad y hay que cuidar el servicio. Es muy importante saber de dónde procede la uva con la que se elabora, quién lo ha elaborado y sobre todo y ante todo, pues cómo dar un buen servicio de ese vino. Un vino tinto muy frío, pues los tópicos no valen. O sea, hay que formarse un poquito, tienes que buscar un poquito el fondo, ¿no?, de cada botella y saber cuál es el servicio correcto. Hay que darle mimo, como cualquier otro alimento, hay que darle mimo, cariño y dedicación. No sé si te los he enumerado como debería, Sí, yo creo que lo que pero quería decir Adrián, ¿no? Es más que nada los 5 puntos para que un hostelero, ¿no? O quizá un camarero, Un ¿no? camarero. El camarero es el que trata el vino, ¿no? Claro. Si un camarero tuviera que hablar de un vino, ¿cuáles son los 5 puntos clave para entender ese Para que vino? un cliente normal pueda entender, Sí. oye, ¿de dónde viene? Lo que has dicho, muy bien. ¿De dónde viene? la ¿Quién lo denominación ha de hecho? origen, esto es. Denominación de origen si la tiene, o zona de procedencia, Sí. el varietal con el que se ha elaborado, la elaboración que ha tenido, si ha tenido madera, no ha tenido madera, lías, no ha tenido lías, la temperatura de servicio, Ajá. quizá la copa, ¿no? Pero sobre todo un poquito de historia, ¿no? El tocar esa parte emocional detrás del vino. Bien, a mí me parece que está bien, ¿no? La historia del vino, la historia de dónde procede, el tipo de uva, cómo ha sido elaborado, si tiene madera o no tiene madera, ¿no? Hemos dicho. ¿Qué más se me ocurre? Y el tema de historia. Claro, la historia, al final el vino son personas. Sí. Es algo vivo, realmente, claro. Es un alimento realmente. Es un ser vivo. Aunque ahora estemos a la caza del alcohol, el vino ha conseguido que nuestras generaciones pasadas estuvieran vivas y pudieran ir a trabajar. Es que al final es como lo que hablábamos ayer, el tema de la coctelería, es una cocina líquida, ¿no? Aquí tienes un proceso en el que hay que tratar el producto y acabas creando algo
que es como la parte de cocina, ¿no? Es un alimento, ¿no? Bueno, con todo el respeto a los cocineros y a la parte de cocina, A ver. que nos necesitamos, en la parte sólida y la parte líquida creo que pueden hacer un gran equipo y hacer grandes cosas. Creo que el vino es más representar esa materia prima y dejarla que se exprese con claridad. O sea, es verdad que muchas veces la cocina elabora y el vino simplemente se expresa un terruño. El concepto terruño o terroir, que tanto se lee y se ve en el concepto del vino y la sumillería, viene a decir algo así como territorio, clima y variedad. Es un poco la expresión del conjunto de estas tres cosas que al final son lo que premian un vino. Bueno, la labor del etnólogo y el proceso también influye, ¿no? Yo creo que la parte más importante es el viticultor, el campo. El campo. Para mí, ¿eh? Para mí la parte más importante es el campo. Es verdad que el etnólogo ayuda a esa uva a dar su mejor expresión, ¿no? Pero sin una buena materia prima, sin una buena uva, el etnólogo un poco puede hacer. ¿Puedes contar para quien no esté familiarizado con el tema cuál es la diferencia entre un enólogo y un viticultor? Y luego está el vitivinicultor. Pues yo eso no lo conocía, por ejemplo. Sí, bueno, el viticultor es el que cuida el campo, ¿no? El que cuida la viña, el que lleva el frío y el calor, el que sufre el campo y desgarra las manos. Y el enólogo es el que coge la uva en bodega y la elabora. Aparte, bueno, para quien no lo sepa, bueno, que lo cuente Silvia, es un trabajo, por ejemplo, en campañas de vendimia, tienen que recoger todo en un tiempo justo. O sea, la gente madruga, tiene noches sin dormir. Bueno, explica un poquito. Para poder hacer el vino, se convierte en vino gracias a una fermentación alcohólica, y para que todo esto salga bien, que suena, claro, suena de aquella manera, pero es tan complicado en un sitio, por ejemplo, Valladolid. En verano llegas a tener 35, 38 grados. O sea, 38 grados en julio. ¿Qué te digo? En marzo, -2, -3, -4. Entonces, la viña está a la intemperie y está sufriendo ambas temperaturas. Y de ahí sale una fruta, ¿vale? Esa fruta tienes que vendimiarla en el momento justo en el que está en equilibrio entre acidez y dulzor, para que la fermentación sea redonda y esa uva te proporcione un elixir de dioses que poder disfrutar en una copa. O sea, es muy complicado pillar ese punto de maduración óptimo. Tienes que hacer muestreos, pasar, repasar. Claro, tienes que contar con una cuadrilla que te haga la vendimia en ese justo momento, que no se ponga a llover porque entonces no puedes meter uva, que no se pase de calor porque entonces se sobremadura, se te va el grado alcohólico. O sea, sí, yo es que tengo un amigo etnólogo de ahí de la zona de la Ribera, amigo de la niñez, de Tordesillas, se llama Germán Medrano. Y claro, él en época de vendimia, pues claro, no, ni duerme, tiene que estar ahí. Aunque es etnólogo, pues está un poquito en todo, ¿no? Y casi sin dormir, o sea, de noche y tal, la gente en la vendimia, pues eso, haciendo más horas de lo normal, ¿sabes? Nosotros en nuestra empresa nos contrató una vez unas bodegas de Guadalest y nos contrataron para estar un día entero grabando el proceso de la vendimia, era de la Chardonnay que tenían. Y claro, tuvimos que estar ahí a las 6:30 de la mañana y nosotros nos fuimos a las 5 de la tarde y seguían ahí un montón de gente. Yo flipé, fue súper chulo de ver. Es muy difícil. Yo creo que la gente cuando ve una botella tendría que ver representadas esas imágenes. Mucha gente trabajando, o sea, había muchísima gente en todas partes, es una locura. Cuando llega la época de vendimia es todo... al final no tienen vida, ¿no? Claro. Y luego es eso, que dependen del clima. Es que es tan complicado que yo creo que, de verdad, el vino es barato. Sí. Oye, Silvia, para seguir conociéndote un poco más, Dream, Fight, Always Smile. Hemos visto que esto es una frase como muy referente en ti. ¿Qué significa esto para ti? ¿Cómo lo aplicas en tu vida? Pues lucha, no vale bajar la guardia, tienes que seguir, no vale conformarse, ¿no? Al final, cada día tiene que ser un nuevo intento de mejorar. Soñar, pues porque todos necesitamos sueños. Si no sueñas, no tienes ilusiones. Si no tienes ilusiones, no tienes objetivos. Y si no tienes objetivos, ¿para qué te levantas? Y sonreír, pues porque no cuesta nada. Y si tú sonríes, pues igual la vida te devuelve la sonrisa, ¿no? Por lo menos intentarlo. Bien. Qué suerte suerte o no suerte, pero todos los invitados que estamos teniendo, la actitud y la alegría es una característica muy presente. Y la verdad que
siempre acabamos en el mismo punto, pero no es casualidad. No es casualidad. Y yo de aquí te quiero hacer una pregunta. Dices todo esto y yo te quiero preguntar, ¿cómo de difícil es posicionarse en el mundo del vino como sommelier referente en España? Bueno, yo no sé si soy sommelier referente en el vino del mundo de España. Sí que sé que me gusta mucho mi trabajo y para mí es mi pasión. No busco ser un referente, busco que mis compañeros de profesión me respeten y quieran compartir conmigo botellas. Para mí es más importante eso, ¿no? El tener a alguien que siempre quiera descorchar contigo. Y sobre todo que me reconforta mucho a nivel personal pensar que muchos campos siguen vivos porque vendemos su vino y que estamos revalorizando nuestro campo. Es importante que el campo siga vivo porque en zonas como la mía parece que los pueblos están perdiendo valor, ¿no? Que la gente está huyendo a la gran ciudad, bueno, pues que el vino sale de una máquina y no es real. Necesitamos campos vivos. Entonces, para mí es más importante todo eso que ser un referente a nivel nacional. Si lo consigo, estupendo, a nadie le amarga un dulce. Pero si lo soy, que sea para que la gente sienta la misma obligación que yo. Ya que sacas el tema de los pueblos o las zonas que se están como olvidando o dejando de lado, ¿podrías decirnos cuál, según tu opinión, por supuesto, qué denominación de origen crees que para el público en general es desconocida y tiene un gran potencial que no se le está dando el valor que se le debería dar? Uf, esa pregunta es muy difícil porque, bueno, en toda la geografía española hay un montón de zonas con un potencial terrible y están un poquito olvidadas. Por recientes vivencias o viajes, te diré que el fin de semana pasado, por ejemplo, he podido estar en La Gomera, conociendo la forastera Gomera en un proyecto pequeñito, Altos de Chipú, con una locura de vinos blancos y que Y la gente no lo conoce. no, seguramente mucha gente no sepa que en La Gomera se elabora vino, una isla tan pequeñita que si te descuidas sales a hacer running y cuando vuelves, o sea, cuando acabas te has quedado sin isla y hacen unos vinos de calidad, perdón. Y, por ejemplo, ayer estuve en un congreso de vinos rosados en Cigales, una zona que lleva muchísimos años elaborando vino, pero que quizá está olvidada en las cartas. Bueno, ahí sí se conoce, ¿no? En Valladolid, Cigales sí que... Sí, en Valladolid sí, pero es verdad que a nivel geografía española yo creo que le pasa a Levante y Cigales. ¿Qué es eso? Es que no sé por qué el vino rosado no se bebe mucho, ¿no? Sí, no acaba de tener tirada, ¿no? No acaba de encajar y no tiene ningún sentido. Y no tiene sentido porque está fresquito, sería un producto ideal entre el blanco y el tinto, ¿no? Esa gente que a lo mejor dice, oye, pues no me gusta el blanco, pero no sé por qué. Y luego hay gente que bebe lambrusco, que bebe, no sé. Es un vino muy, muy fácil de beber y muy fácil de entender. Yo creo que sería un buen paso para introducirte en el mundo del vino sin necesidad de meterte en el frisante, quizá. Sí. Pero bueno, yo creo que porque falta un poquito de comunicación, lo que decíamos antes de que falta información y formación, porque al final el vino rosado tiene muchos puntos positivos a su favor para convertirse en un vino de alto consumo. Yo creo que el que ha llegado más a la gente es el de más tipo clarete, ¿no? Más, en vez de rosado. El más provenzal, ¿no? Claro, el estilo más, porque claro, la gente tiene la idea del rosado más oscuro y tal, y a lo mejor se tira para atrás. Pero yo siempre he estado, no sé, siempre es una cosa que he pensado, digo, estoy convencido de que si alguien hiciera un vino clarete, ¿no? Más fino, más, que, como digo yo, para todos los públicos, ¿no? Mujer, hombres, tal, porque... No va yo creo que no va con el color, ¿eh? No va con el color. Creo que no va con el color. Más suave. Creo que va con dar la tecla del vino que encaje y sobre todo con la comunicación. Es súper importante. Yo creo que la gente que elabora vinos rosados, yo tengo la suerte de haber disfrutado de vinos rosados que quitan el hipo. O sea, sí, wow. yo tomo muchos cigales, mucho más. Ahí se tomaba mucho, vamos, mi padre yo le he conocido toda su vida tomando calderona por las mañanas, o sea, esa es su vida. O sea, de hecho, antes se chateaba más con clarete que con tinto y con blanco. Luego también cambió, pero... Se ha quedado un poco en esa media de edad, ¿no? Gente un poco más mayor. Sí. Pero bueno, que tenemos grandes vinos rosados en España y que son desconocidos, que seguramente que en cata ciega sorprenderían mucho. No solamente del PNDS, ¿no? Que la gente piensa que... Que no solo del PNDS, no, hay muchos en Galicia sitios, hay vinos rosados espectaculares, o sea... el rosado puede sorprender mucho y tiene mucho que decir, pero no se le ha dejado cancha para jugar. Sí, puede ser. Si, por
por quizá ayudar a alguien, ¿no? Si tuvieras que dar un consejo sobre cómo vender un rosado en mesa, a lo mejor en qué momento de la comida o cena, o si para comida o para cena, ¿cómo venderías un rosado? Jo, pues es que yo creo que el rosado te puede ir bien en la comida, te puede ir muy bien en la cena, pero también te puede ir muy bien en un tardeo, que están tan de moda ahora. Ahora estamos muy acostumbrados, por ejemplo, en Valladolid se estila muchísimo el tardeo. Sales tarde el sábado porque igual el viernes has trabajado y estás cansado, a tomar el vermú. Pues yo veo muy bien y muy fácil. Es que el rosado no te pide tanto comida. Ujú. No sé si me entendéis un poco Sí, por sí, dónde sí, quiero sí, ir. sí, O sea, sí. yo me imagino perfectamente con mis amigos en la Antigua, Ujú, con una cubitera y una botella de vino rosado fresquito. No ujú. tiene por qué ser siempre en rueda, aunque sea en mi zona también. Antigua es una zona de Valladolid, una zona de Valladolid. Sí, bueno, entonces ahora se estila mucho llevar DJs, poner música en directo. Ujú, ¿Por qué no un tardeo con vino rosado? Que ujú. parece que siempre hablamos de vino acompañado de la Muy parte bien, sólida, sí, pero sí, se sí. puede tomar, en Sí, lugar sí, de sí. tomar un trago largo, Ujú, ¿por qué no una botellita de vino? ujú. Yo no lo veo. Creo que puede ser una bebida para la gente joven bastante amable, por lo que decimos, porque es mucha fruta fresca, Ujú. porque es fácil consumo, está equilibrada en acidez, en fruta. No sé, me parece que puede ser una buena Yo creo que opción. incluso entra mejor, o sea, para mí que es mejor chatear con rosado que con blanco y con tinto. ¿Qué es chatear? Eh, Alternar. Alternar, chatear, potear, ¿no? Se dice, Eso es en el País el País Vasco. Vasco Alternar. ir de potes. Ok. Sí, yo siempre he visto que como que te entra más cantidad, ¿no? O sea, no sé, me parece a mí que es más fácil. Más fácil Más puede fácil. ser. Sí, sí, Al sí. final el vino tinto suele ser más corpulento, suele Claro, ser tomas ya unos... no me atrevo a decir Sí, más duro, sí. pero sí más serio, ¿no? Y Ujú. por lo menos en nuestra zona. Es verdad que en nuestra zona somos muy suertudos porque tenemos Sí, blanco, tinto, rosado, claro. espumosos, solera, Sí. pero yo creo que el vino rosado para alternar, que es una, si no lo has hecho nunca, es una práctica de levantamiento de vaso en barra fija. Es un deporte Sí. súper interesante. Y en Benidorm, que es donde vive él, cerca de Benidorm, sí que hay una zona que son los vascos, pero la gente no utiliza esa forma. O sea, ahí hay sitios con pinchos de vascos y tal, pero no se estila el ir a todos los bares. Aquí lo normal en la zona de Castilla, sobre todo en el País Vasco. Y quizás más lógico, no más común, ubicarte en un lugar y Claro, te quedas ahí. aquí es todo lo contrario. Siempre se ha estilado, poquita cantidad y se echa lo justito en el vino para chatear. Y entonces, a lo mejor, si son 5 amigos, pues cada uno paga una ronda y van por 5 bares diferentes. En algunos sitios, a lo mejor, pican algo porque acompaña un poquito de comida. Y la idea es hablar, ¿sabes? Es socializar. Sí, al final es eso. Es lo peor de la pandemia, que no podíamos Sí, sí. alternar. Total. Y Silvia, para poner a la gente un poco en contexto de cómo es el día a día o la vida de una sommelier, que aunque tú digas, no, no quiero llamarme una sommelier referente, pero yo creo que sí que tienes que reconocerte el mérito, porque por eso tienes el premio y será por un motivo. Y, por ejemplo, ¿cómo han sido tus últimos 15 días? Uf. Porque yo escucho congresos, catas, trabajo, vida social. Yo creo que a lo mejor se lo pone más fácil si le preguntamos, por ejemplo, un día en tu vida normal trabajando en Kabuki, Kabuki. Kabuki. y otro día cuando haces otra cosa, por ejemplo, que viajes o algo así. Un día de tu vida, más o menos. Es que un día de mi vida es un poco caos. Que varía de... Bueno, Sí, pero bueno, por ejemplo, del el viernes pasado trabajé, el sábado salí a las 12:30, creo que eran de trabajar, el domingo por la mañana cogí un vuelo para irme a La Gomera, regresé el martes, miércoles trabajé, cuando dices jueves trabajar, ¿a qué hora entras a trabajar? Un poquito en tu trabajo, ¿qué me es lo que le... haces? Pues entré a trabajar a 11 de la mañana más o menos, que eso en Madrid conlleva pues, salir a las 10:30 Ujú. de casita, 10:30 saliendo de casa y volver 12 de la noche más o menos. Que a la tarde no te vas a casa, no haces tu no partido. No suelo porque, bueno, pues siempre tienes cosas que hacer o te quedas con los compañeros echando una parlada o, bueno, es verdad que cuando ya empiece la guía, el tiempo de descanso lo utilizo para ir a catar con la guía Ujú. y luego, pues, cuando salgo de trabajar por la noche me voy a casa a superar mi jet lag. El jet lag es ese momento en el que tú llegas a casa, te das la ducha, analizas todo lo que ha pasado durante el día y te replanteas si mañana quieres volver a ir a trabajar. No, no, es broma. Y bueno, eso es mi día. Al final mi día es trabajo. Contestar algún Un día, por WhatsApp. ejemplo, un día en tu trabajo, bueno, sabemos que es un sommelier, pero quiero decir, ¿qué es lo que haces? Nada más que llegas, un poquito saber tu día a día en tu restaurante.
pues revisas que todas las referencias están, ¿no? Si tienes que hacer algún pedido, atiendes distribuidores, puede ser que quedes con alguien para catar vinos, para buscar nuevas incorporaciones. Siempre aparece alguien por el restaurante. Es que nos ha llegado una oferta o nos ha llegado una referencia nueva, la puedes catar. Algún distribuidor, ¿no? Esto es, algún distribuidor o algún productor. O te escriben y te dicen, mira, Vale. es que tenemos aquí a... Eso antes del servicio, imagino, ¿no? Sí, siempre antes del Y servicio. luego ya en el servicio. Y luego ya en el servicio, pues abrimos la puerta y recibimos lo que venga. Nunca sabes. Puede venir gente muy normal o puede venir gente entendida del vino o puede venir alguien muy famoso. ¿Hay algún protocolo? Es decir, ¿abrís siempre, por ejemplo, una serie de botellas de vino o algún magnum para gente que quiera pedir por copas? ¿O no? ¿Atiendes solamente a la gente que pide por botellas? Tenemos referencias de vinos por copas. También nos adaptamos un poquito. O sea, tenemos esa libertad de decir, bueno, pues si el cliente quiere algo que no tengo por copas, bueno, pues buscamos. Sobre todo yo creo que la función de un sumiller es mucho escuchar al cliente, saber por dónde debes tirar para que sea una experiencia 100% recomendable. O sea, a mí me gusta decir que mi trabajo es afianzar al cliente y afianzarlo solo lo consigues de una manera, que es consiguiendo que disfrute de la experiencia. O sea, al final, todo lo que, desde que un cliente entra por la puerta, desde ese primer saludo hasta la despedida, tiene que ser 100% entrega. O sea, tenemos que hacer lo que nos gustaría que nos hicieran, recibir como nos gustaría que nos recibieran y estar atentos. Al final es nuestro trabajo. Ya. ¿Tú vas como forma parte de la rutina, va el jefe de sala o va el maître, toma nota y tú siempre vas a ofrecer el vino o no? ¿O solamente si piden un vino especial o algo Sí, así? normalmente sí. Normalmente nos presentamos ambos, el director y me suelo pasar. Sí. No solamente, además no solamente tenemos vino, tenemos sake, también tenemos infusiones, cócteles, bueno. No es una parte que yo me suelo meter mucho porque ya tengo compañeros para ello, pero al final eres una persona más en la sala, no eres un... No, antes quería saber si formaba parte de un protocolo o era Sí. algo aleatorio y No, el dependiente. protocolo suele ser entregar la carta de vinos y ofrecer la ayuda, por supuesto, Ajá. y presentarte. Como digo, al final no eres una silla más, tienes que moverte por la sala y, bueno, pues siempre es interesante, ¿no? Que te presentes y des la bienvenida. Muy bien. ¿Cómo es trabajar en un lugar como Kabuki que mezcla la gastronomía japonesa, todo el tema de los vinos? ¿Qué te hace decidir ir a trabajar ahí y qué te aporta? Bueno, pues una oportunidad que no esperaba, la verdad, fue fortuita y la verdad es que me encanta porque me gusta mucho todo el tema Japón y toda la cultura japonesa. Les admiro en muchas facetas de su cultura. Es maravilloso, ¿qué voy a decir? Es un restaurante muy elegante, es muy cómodo. Yo creo que me inspira a ser mejor profesional, ¿no? Porque al final, si estás en cualquier sitio, defender el vino con el mismo protocolo, la misma esencia, pero sí que es cierto que, bueno, en Kabuki, por suerte, se respeta mucho la parte líquida, como digo, no solo del vino, también el sake. Entonces, trabajar en Kabuki para mí fue un sueño hecho realidad. Son muy chulos. Yo ahora en Las Vegas he estado allí y había un kabuki dentro del Hotel Venecia. Lo puedes ver, está muy chulo. Dentro del Hotel Venecia de Las Vegas había un kabuki todo con libres y, o sea, sabía los cocineros cocinados. O sea, Sí, la barra de sushi. la barra está abierta. Nosotros tenemos barra. Es un restaurante muy elegante. Merece la pena visitarnos. Sí. Además, el vino está muy bien, ¿qué voy a decir yo? Pero la parte sólida para mí es una calidad muy, muy alta. Wow. Pues la gente cuando pide japonés también con el vino, porque yo, por ejemplo, cuando veo un japonés, no sé, parece que pido vino blanco y ya está. O sea, no me complico mucho la vida. Pues mira, cuando además de ser un desafío para mí, cuando me contrataron, lo primero que pensé fue, jo, es que Ribera del Duero por inercia es mi tierra, pues es que voy a vender poquísimo. Claro. Pues todo lo contrario. O sea, la gente consume un montón de Ribera, de Toro, o sea, el tinto con cuerpo y el tinto serio con largas crianzas, tiene mucha cabida. ¿Con el sushi o con los platos principales? Con todo, la gente... yo no voy a llevar la contraria nunca a nadie, no entra en mis planes. La gente que toma el vino como quiera, mientras me va bien. Y si les gusta con vinos, como digo, serio, no voy a dar marcas, pero si les gusta con tinto, estupendo. Yo perfecto. Me acabas de... Porque esto es una cosa que se dice mucho. ¿Estás a favor o en contra de
tinto para carne, blanco para pescado? Porque aquí parece como que, uy, si pido tinto y voy a pedir pescado, lo estoy haciendo mal. No, no lo creo. Es que tenemos tantos perfiles de tintos y tantos perfiles de blancos que hay blancos que no irían bien con un pescado y tintos que no irían bien con una carne. Por eso digo que no hay vino malo sino momento desafortunado. Simplemente se trata de darle un par de vueltecitas. Por eso necesitamos humillar en los restaurantes, para darle un par de vueltecitas. Pero no, no estoy a favor de que de esos corsés. ¿Por qué le vamos a poner puertas al campo? ¿No? Al final, el vino es una expresión por sí sola, igual que la comida lo es. Y también dentro de los pescados, hay pescados donde le va un vino u otro. Dentro de, o sea, una tundijada perfectamente le va un tinto, o sea, es como que te pega más, ¿no? O sea, que no solamente es que sea para vino, para blanco o tinto, depende del vino, sino que también dentro de los pescados y dentro de las carnes puede variar. Yo también lo veo así. Sí. Creo que esto es algo que, no sé, se ha hablado mucho y se ha llegado a un punto en el que es así, ¿no? Pescado, un blanco, ¿no? Bueno, No me gusta llevar la contraria, también lo diré. Me gusta llevar la contraria. Que sí o que no. Que me gusta, me gusta. Sí. Cuando me dicen, no, el pescado con blanco y la carne con tinto, ya me esfuerzo yo en buscar todo lo contrario. El chocolate con tinto, eso sí, la carne con blanco de guarda y el pescado con tintos ligeros. Sí. Las normas están para romperlas. Y si nos fuéramos a un restaurante quizá más humilde, imagínate que alguien quiere abrir un restaurante y quiere hacer una carta de vinos. ¿Qué 5 uvas dirías que no pueden faltar en una carta de vinos? 5 variedades o 5 deos. Como tú quieras. Claro, pero es que esta pregunta es muy complicada siendo de Valladolid. Bueno, Porque no puedo obviar las mías. Oye, tú también, tú siempre pides Ribera del Duero, a ti en Ribera del Duero. pero no porque sea de mi tierra, porque me gusta más. Me ¿Eh? gusta más. Sí, sí. Yo sabes que, no, de hecho, por ejemplo, el de vinos de Alicante, cuando estoy allí, me gusta el vino de Alicante. Ahora hay muy buen vino en Alicante. No, es que me gusta más que el Rioja. Es que tenemos tanta diversidad en España que ceñirte a 5 es una cosa muy complicada. Pero tú imagínate, alguien quiere abrir un restaurante y, bueno, pues no puede tener todas las variedades o todas las denominaciones. No dirías, pues mira, esto no te puede faltar en la carta de tu restaurante, para empezar. Jo, yo creo que es importante que alguien te asesore y sobre todo tener muy presente qué tipo de comida vas a vender y qué tipo de cliente tienes. O sea, creo que es un poquito más complicado. ¿Qué no te puede faltar? Pues lógicamente no te puede faltar un rueda. ¿Cómo te va a faltar un rueda, no? Me matarían en mi tierra. No te puede faltar, ahí sí que es verdad, y no te puede faltar un tinto, un blanco, un rosado. Porque, fíjate, hemos dicho tinto con carne, blanco con pescado. Es que el rosado va bien con ambos. No te puede faltar una burbuja, súper importante. Y no sé si algo dulce o un frisante. Por ese cliente que igual no tiene el paladar tan acostumbrado a los vinos secos y tranquilos, para que tenga una forma de entrar. Creo que es importante ayudar a la gente a conocer el vino. Mira, yo, ahora que estoy en un restaurante de sushi, cuando la gente me dice, no me gusta el vino, es que no me gusta el vino. Siempre digo, no has encontrado tu vino, no es que no te guste el vino. Tienes que darle un par de vueltas y verás cómo encuentras al final un vino que te encaje. Claro. A nadie le gusta, o a casi nadie le gusta la cerveza el primer día, ni el sushi el primer día. Porque son alimentos a los que no estás acostumbrado. Te dan un nigiri el primer día y de primeras es como... Un poco raro, sí. Sí. La cerveza el primer día es amarga. El café el primer día es muy amargo. Y le das opciones porque la sociedad te obliga. Pues deberíamos obligarnos a darle una segunda A opción. mí a veces me han dicho que soy un poco machista con los vinos. Porque yo soy así, claro, a veces digo, un vino que gustan a las chicas, de estos blancos con burbuja y tal. Eso es porque no has A las chicas nos gustan de todo, a las chicas nos gustan. A las chicas de todo. Bueno, a ver, la realidad es que yo, las chicas que he conocido y tal, muchas de ellas, 5.5 o no sé qué, o vinos así de Alicante muy suavecitos y tal. Claro, luego hay de todo, ¿no? Pero sí, yo digo eso y se pican cuando... Confío que esas chicas un día llegarán a un bar y se acabará de acabar, la última botella de frisante se acaba de acabar. Señorita, lo siento, no tenemos. Y dirá, bueno, pues ponme un verde joveja, que lo pruebo. Sí, a muchas de ellas las he hecho descubrir, amigas y tal, les he hecho descubrir otro mundo, ¿no? O sea, que no siempre es el vino blanco, este dulcecito y ya está, ¿sabes? Pero es progresivo. Y mira, ahora que estamos en una época en la que todo el mundo... El culto al cuerpo está un poco de moda, ¿no? Hay que cuidarse, hacer vida sana. Sí, mira cómo estamos nosotros, estamos apañados. Bueno, pero es verdad que está muy de moda. Al final, mira, el otro día en una mesa redonda de no turismo
hablaban del descenso del consumo de vino tinto y del incremento del consumo de vino blanco. Y hablaban de los blanqueamientos dentales. Claro. Entonces, yo digo, eso está muy bien, pero que la gente tenga presente que el vino también tiene azúcar residual. No vamos a dar datos, pero claro, no es la misma cantidad de azúcar la que tiene un frisante que un vino seco tranquilo. Entonces, bueno, si luego pedimos el café con sacarina, también tenemos que tener presente que no me mate nadie, que por favor, que el frisante está maravilloso para que la gente empiece o beba, pero que también es importante eso. Es que hay que pagar el precio. También un poco de café también mancha la dentadura, el té también mancha. Es que al final, yo a veces he visto por gente que con pajita para que no se manchen los dientes y tal. Digo, joder, esta vida es para vivirla, de verdad. Al final es más bonito envejecer con cicatrices que sin ellas, Claro, ¿no? un blanqueamiento de vez en cuando y ya está. O sea, es que si no, madre mía, qué vida. Eso es como los que van a las citas con alguien y van con el tupper a las citas. Sí. Eran los pequeños placeres de la vida, ¿no? No. Y el vino es uno de esos. Y por acabar de completar un poco lo que sería elaborar una carta, me gustaría saber qué opinas, y quiero que te mojes, de los hosteleros que hacen un por 2, por 3, por 4 en los vinos. Lógicamente, tenemos que ser conscientes de que, como bien he dicho, y eso que quede muy claro, el vino es Cuba, y es territorio, y es viticultor, y es sacrificio, y es esfuerzo, es lucha. O sea, el vino tiene que valer dinero porque es un trabajo y es un sufrimiento muy elevado durante todo un año que el clima te lo puede llevar por delante y adiós vendimia. Entonces, el vino tiene que estar bien pagado desde la viña, ¿vale? Y luego, ¿cómo pondría yo los precios? Pues siendo muy objetivo y muy claro en dónde estoy disfrutando esa botella de vino. Tenemos que tener en cuenta muchos factores. Yo soy realista, trabajo en Serrano. El precio de alquiler por metro, pues si alquilar una vivienda en Madrid es una locura, imaginaros el metro de restaurante a pie de calle en la mejor zona de Madrid. También hay que ponerle valor al servicio que te están dando, ¿no? Tener a una persona cualificada, tener a un sommelier, también tiene un precio. Tener una copa que vale un precio de locos, también. Tienes que tener muy claro dónde estás y cómo estás disfrutando de esa botella de vino y en base a eso decidir el precio. Claro, por ejemplo, el caso tuyo es que está justificado, aunque se multiplicase por 3 el precio de coste del distribuidor. Vamos a ponernos en el caso tradicional, ¿vale? Una ciudad normal de España o un pueblo grande en el cual el metro cuadrado es normal. Lo que quiere llegar Adrián es hay muchas incoherencias en todo eso, ¿no? O sea, es decir, si no me da servicio la copa de esas gorditas, como digo yo, que dices, ¿no tiene más fina? No es más fina. Es la que hay. Eso no te ha pasado, ¿eh? ¿Hay alguna más fina? No, esta es la que hay. Venga, vale, pues ya está, vale, la que hay. O sea, si se da eso y solamente está el aporte de la botella de vino y yo estoy viendo que en el Corte Inglés, que ya tiene marcado un precio sobre la bodega, vale un precio, o sea, ¿cuánto más tú me puedes cobrar por el servicio? Porque es el doble de lo que he comprado, el doble de lo que vale la botella, no llegar al doble. Creo que es importante dejar a la gente consumir. Tienes que ser sensato y ver un poco, hacer una valoración de lo que tienes alrededor. Yo creo que hay que dejar a la gente consumir. No engordaría mucho los precios, no me sobrepasaría, pero a mí me parece más preocupante realmente que a un viticultor se le pague a 30 céntimos, 60 céntimos el kilo de uva, que me multipliques por 2 el precio de una botella de vino. Sí, estamos de acuerdo. Y lo que pasa es que, como este podcast es para hostelería, lo que queremos es llevar valor al hostelero y que esto lo entienda, ¿vale? Porque nos damos cuenta de que hay mucha gente que no vende vino, porque dice, aquí la gente no pide vino. Claro, no vende vino muy caro. porque eres muy caro y no das valor. Yo he pagado, en Ibiza, por ejemplo, este verano, ahí me han cobrado por una botella esa de Balduero 3 veces más, y esa de la cepa 1, no sé qué, 100 y pico euros. En Casamaca y por ahí, lo he enseñado. Bueno, pero es que estaba bien pagado, porque el entorno, la atmósfera, era Ibiza, ya está, es lo que había. Y de hecho, no había en la carta ninguna botella por debajo de 100 euros. O sea, es que no podías pedirte un vino de menos de 100 euros. Ni en Casamaca ni en el carnicero de Ibiza. Bueno, yo ayer escuché a un sommelier diciendo que él no compraba vinos por debajo de 30 euros. Entonces entendí o interpreté que por lo menos está multiplicando por 3 el precio. Sí. En base a lo que él acaba de decir, o sea, no claro, pero es que aquí, por ejemplo, es parte de su negocio, que ellos, claro, ese es una comida que es solamente carne, al final vas a beber vino. Entonces, por narices te bebes un par de botellas.
Y bueno, está justificado porque el entorno lo requiere. Cuando no está justificado es cuando no aportas valor. Entonces, aquí hay dos opciones. O yo pondría un precio, es decir, si nada más que tengo que abrir el corcho y no te aporto valor y te doy la Y te doy botella, la botella y te sirves pues tú. ni siquiera multiplicaría por 2, o sea, ni siquiera. No, porque al final entiendo que tú haces una inversión en el vino. Eso es. Si Es tú haces decir, una inversión en el vino, entiendo que pongas un margen muy un margen pequeño. en lo que enfriar el vino y un poquito más. O hay una opción que no sé si bueno, tú la conocerás seguramente, el tema de pagar por descorche. Sí. A mí me parece, yo y tuve lo hace hago. tiempo un restaurante y estuvimos a punto de hacerlo. Lo que pasa es que está muy enfocado a extranjeros y al final nos dio miedo que no se entendiese y tal, pero a mí me parece una forma súper guay. Sí, nosotros, Bueno, explícalo si quieres un poquito cómo funciona. por ejemplo, sí que tenemos descorche. El descorche es que tú coges tu botella, la llevas al restaurante, el sommelier te procede a la apertura, o bueno, si no tienen un sommelier, el camarero que esté en el momento, pues te abre la botella, te dan las copas y ya está. Y te cobran por el Y te cobran por esto un Bueno, descorche, que suele ser normalmente la botella más económica o más barata que tienes en carta, suele ser el precio por descorche, ujú, para no perder la inversión de claro. tener ahí una persona abriendo la Sí, botella. claro. Yo personalmente soy partidaria de cobrar un descorche, luego cada caso hay que analizarlo. Aquí Ujú. no se puede hallar la respuesta mágica, en todos los casos no es igual, pero yo sí soy partidaria de cobrar un descorche porque mi trabajo también tiene un valor. Yo me he gastado mucho dinero en formaciones, en catas, en Sí, no, visitas. aquí hablamos de que el precio, a ver, la idea esta que te cuento yo es un poco el precio de la botella, sería el precio que tú compres la botella, por ejemplo, en el Corte Inglés, en el Gourmet. Sí, Y luego a partir de ahí el descorche, es decir, se baja el margen comercial de hostelería. lo puedo entender por un lado, pero también invitaría al cliente a que sea consecuente con lo que hace, porque está muy bien ahorrarte ese margen de beneficio con el restaurante, pero también tienes que pensar que si dejas de hacer uso de ese servicio, es probable que pierdas ese servicio en un futuro. Si tú dejas de comprar vino en el restaurante, llegará un Peligroso. momento, claro, llegará un momento en el que vayas al restaurante y no tengan vino, porque como todo el mundo lleva el vino, No, es que mejor no, el descorche no es que se le lleve la gente la botella desde fuera, sino que el mismo vino que tengas en el restaurante se venda de esa forma. como Precio de coste de la O sea, botella precio y de cobras coste que no es el... coste realmente. Es como si el restaurante tuviera el precio es el que aparece cuando tú vas miras en internet en la bodega, en el Gourmet de eso se Corte suele Inglés. hacer en Premier o si tienes club de socios. Nosotros lo estamos mirando para hacerlo. Si tú tienes un club de socios, se oferta que compres unas determinadas botellas de vino, Ujú. tengas tu nicho, tu celda en el restaurante, ahí tus vinos guardados. Eso se puede hacer. Eso es una forma. Yo me refiero es que la carta entera está a precio de bodega. O sea, a precio de, imagínate, como vende la página de vinos la famosa de España, o que de lo que se trata esto de que si va una persona con el teléfono móvil, que siempre está el morbo este de decir, ¿cuánto vale este vino? Que diga, pues mira, está igual. O está incluso a lo mejor solamente un 10% más caro. ¿Lo entiendes? ¿Vale? Un Sí, poquito sí. más. Vale, ese es el precio, lo veo en económico y luego digan, el descorche en este restaurante, por cada botella son 25 euros o 20 euros. Y evidentemente hace un descorche como Dios manda, con 4 copas bien finas, bonitas y demás. Es un cambio de mentalidad, pero si lo piensas bien, es un tema muy justo. Es justo y además tienes la posibilidad de beberte vinos muy buenos a precio de descorche. Sí y no, David. Sí y no, porque, por ejemplo, en Madrid yo me he encontrado algo que no conocía y es que, por ejemplo, tú llamas a un distribuidor para comprar una referencia y te contestan, vale, pero para darte 2 botellas de esta referencia me tienes que comprar 10 de esta otra. Entonces, claro, ya ahí la ecuación no sale, porque yo tengo que hacer una inversión en 10 botellas que igual no vendo con la facilidad que vendo esas 2, ¿sabes? Va sujeto. No sé si me estoy explicando. No sé, bueno, yo no lo veo es un problema. Es decir, incluso lo veo mejor porque si el descorche implicaría asesoramiento del sommelier Es complicado. y podrías intentar vender ese producto que tú me acabas de comentar. O sea, eso es siempre un cambio de mentalidad. Es un poco poner el freno a esa gente que dice, ¿por qué tengo que pagar esto? Que nada más que es ponerlo aquí para que la gente entienda que lo que pagas es el aporte del descorche, asesoramiento, el servir el vino y todo esto, ¿no? Pero bueno, son fórmulas y vamos, yo digo que hay sitios que lo hacen y funcionan. Funciona mucho, sobre todo el tema de bares de vino, el wine bar, esos, o hay sitios que le funciona y el cliente se siente cómodo y lo entiende. Dice, oye, pues mira, somos 4, pagamos tanto por la botella, cada vez que abren la botella son 15 euros, 12. Es distinto, desde luego. Se Yo no lo he visto puede nunca. tomar. No lo he visto, no. Es una forma de que la gente experimente. A mí me gusta mucho el champán, ¿no? Somos un grupo de amigos que tomamos mucho champán y tal. Claro, evidentemente, nosotros, si tomamos el champán por ahí, pues nos multiplican por 2 o por 3.
¿Qué pasa? Tenemos una serie de sitios, de restaurantes que son amigos y nos ponen el precio a lo mejor un poquito, bueno, ganan Más algo, pero no ajustado. tanto. Pues hemos tenido días que hemos tomado todo, ¿no? El Laurent Perrier, Dom Perignon, no sé qué, tal, a un precio. Es una forma de que tú disfrutes de buenas cosas a un precio razonable. Y ahí alimentas la cultura del vino y esa persona al final, como le gusta eso, luego será un cliente normal que va a tu restaurante y que normalmente antes pedía un vino más normal y ahora pide un vino mejor y todo esto, ¿no? Es una forma de alimentar, de que haya consumo, de que haya cultura de vino, ¿sabes? No sé, es una idea. A mí me gustaría, siempre he tenido eso en la cabeza y lo he visto en algún sitio en plan pequeñito y tal y funciona. Y estoy convencidísimo que si alguien se atreviese a hacerlo, le funcionaría. Bueno, pues tomamos nota, por si acaso mañana Ujú. se nos ocurre Sí, innovar y sí, hacer algo nuevo. No sí, está de más. sí. Te voy a hacer una pregunta que esto puede valer para el hostelero y para el público general. Me gustaría que me dijeras 3 vinos, pero mójate un poco más. Bodega o denominación, como tú quieras, ¿no? Pero dame datos reales. 3 vinos para tres vinos ideales para 3 situaciones distintas. Es que claro, mojarse es muy fácil cuando no te vas a ahogar. Pero luego me dirán, pero bueno, por favor, ¿cómo dices esto? Y no me puedo quedar en zonas geográficas y ya está. Tú puedes llegar hasta donde tú quieras. Los límites te los pones tú. Hemos dicho 3 vinos y 3 situaciones. Para tres vinos ideales para 3 situaciones distintas. Imagínate que alguien le quiere regalar un vino a su pareja o un hostelero quiere saber qué recomendar para una comida. Champán para mí es perfecto cuando, por ejemplo, es que prefiero hablar de genéricos y momentos reales, ¿vale? Yo para mí una botellita de champán con tu mejor amiga hablando y confesando lo que te ha pasado la última semana es perfecto. Una botellita de burbuja que te espabila, te despierta y arrancas un día de descanso maravilloso. Jerez para una tarde de sofá, muy generoso, para una tarde de sofá tranquila, de Netflix y ya está. Y quizá una botellita de... venga, de rueda, un rueda de estos de gran vino de rueda con paso por madera. ¿Eso cuándo? ¿Lo del rueda? El rueda le pondría para una comida con mi familia, pero un blanco de guarda, un blanco que sea serio, para una comida con mi familia. A un rueda, pero un rueda más fuerte. Sí, un ¿No? gran vino de rueda que tiene paso por barrica, que ha tenido envejecimiento. Eso, o sea, no el rueda normal que suelen poner. Claro. Un gran vino de rueda. Eso es. Ajá. Me encanta que hayas sacado el tema de los generosos, porque por una parte, en lo que es el servicio de restaurante, la parte de aperitivo o de postre o la sobremesa, que hay opciones quizá interesantes que no se conocen o no se sabe cómo trabajar, pero yéndonos más al tema de los generosos, ¿tú cómo recomendarías a alguien introducir este producto en su servicio? El generoso. Vinos dulces, como... los dulces. Bueno, Sí, generoso. los... Bueno, vale. Es que iba a decir que me quedo con el champán. Digo, iba que salido el tema del champán, digo, para que explicaras a la gente cómo sabe la botella de champán, porque es que, aunque parezca algo tal, o sea, yo me da miedo y me sabe mal a veces cuando pedimos una botella un poco así de Sí. precio, que tengo que decirle, ¿sabes? No te importa que te diga cómo. Y claro, cuando alguien sabe, se siente mal porque le quiero yo enseñar lo que tiene que hacer. Pero es que la mayoría no abre bien la botella de champán. No, nos pasó hace poco ahí Incluso en Barcelona. en sitios buenos, coño. Bueno, yo he escuchado historias complicadas. Y luego es que hay un añadido al peligro de la botella de champán, que es si el champán no está suficientemente frío, Sí. el corcho es todavía más peligroso. O sea, Claro. todo ese carbónico ahí metido, toda esa... Porque encima tengo un amigo que sabe mucho de champán de verdad, el tío es verdad que se gasta la pasta en champán, y claro, como no esté bien, te dice que no se lo toma. Y mira el corcho y dice, por favor, no quiero. Y lo dice de verdad, o sea, no es el típico pijotero, porque sabe de champán. Entonces, explícalo. No sé, sí, El champán se abre yo lo vuelvo a explicar después de otra forma más rápida que se va a entender mejor. Pero bueno, no sé, pero a ver, lo primero, el champán se abre con cuidado, con mucho cuidado. Quitamos la cápsula, la retiramos. Yo lo corto con el sacacorchos por costumbre, por manía, pero bueno, suele entrar el abre fácil, o sea, que es simplísimo. Soltamos el morrión tapando siempre. O sea, siempre tenemos que tapar el morrión con el dedo, o sea, es peligrosísimo.
Y luego sujetamos el corcho con la mano izquierda y la botella con la derecha si eres diestro y vas girando poco a poco la Muy poco a botella. poco. Y O sea, tiene que giras ser, la botella. sí, tiene que ser un susurro de mujer. Bueno, cada uno que se apañe como quiera, pero tiene que ser un susurro de Tiene mujer. que sonar como el pedo de una condesa. Bueno, mucho más fino el susurro de una mujer. Aquí cada uno lo gira como quiera. Pero, David, imagínate que en el restaurante le digo eso No. al camarero, mira, tiene que sonar, imagínate la mesa de al lado escuchando esto y ya, pero esta señora está loca. No, susurro de mujer. Vale. Suavecito y con mucho cariño. Pero es muy importante que el champán esté frío. Súper importante. Porque yo he visto Hosteleros, ¿habéis situaciones- entendido cómo tiene que sonar cuando hablas de champán? ¿Lo han entendido ustedes? Como susurro de mujer o como lo que he dicho yo, pero muy poquito a poco. Eso de la Navidad, de ¡pam, pam! El vino necesita mucho cariño. Es verdad. Todo necesita mucho cariño. Es que eso se lo cargan, se lo cargan. Bueno, explica el por qué hay que hacerlo así, porque a lo mejor creen que es una cosa que no somos, que por qué hay que hacerlo así. Casi prefiero que lo explique David, porque va a sonar más no, real, ¿eh? no. O que tiene su sentido, ¿no? Tiene mucho sentido. Claro. Lo primero es que es peligroso. Claro. O sea, yo he visto corchos salir volando de una Sí. manera muy desagradable. Y bueno, me han contado alguna anécdota del corcho rompiendo gafas. O sea, Sí. es peligroso. Es que eso tiene muchos bares de presión. Entonces, claro, nadie A abre mí si una pasa eso olla- me gusta. A mí si es así, no me importa. Al final es como si tú pones la olla express Claro. y antes de que suelte toda la condensación, Claro. la abres. Pues eso va a ser una locura. Entonces, Claro. te vas a cargar el champán. Es que va a perder toda la esencia. Pierde toda la esencia. Se convierte, a ver, que tampoco pasaría nada, entre comillas, porque sigue siendo un vino. Que muchas veces hablamos de champán como si no fuera vino, que es vino también. Entonces, bueno, pues hay que abrirlo con muchísimo cuidado, por Eso. favor. No queremos perder ojos. Pero bueno, también yo creo que el hostelero, da igual de qué nivel de restaurante, tiene que despertar un poco más la inquietud de formar a la gente que tiene. Porque al final ser camarero o ser sommelier o ser lo que cada uno quiera ser dentro de una sala, también es serio y también requiere de formación. Sí, sobre todo cuando trabajas con productos que se espera de ti lo mejor. Es decir, si yo voy a un menú del día y tal, bueno, pero si tú me pones marisco, quiero que este marisco esté cocinado bien. Y si me das un menú del día también, David. Sí, lo que pasa es Porque- que entiendo que si pago un precio módico, lo que espero es eso. Es como si voy al Starbucks, espero eso. Ahora, si me voy a pedir una botella de champán, que vale la botella de champán 150 euros, cuidado, porque estamos buscando otra liga y entonces no te lo voy a perdonar. O sea, no digo que el otro no sea cortado. Habría que hacerlo en los dos casos igualmente. Pero el cliente en un menú del día te lo va a perdonar, cuando paga más caro no te lo perdona. Totalmente. Pero eso es como si yo mañana o hoy abro una... Puede pasar, ¿eh? Puedes equivocarte, pero si abres una botella de vino y está en mal estado y vas a servírsela a un cliente. Entonces, ¿dónde queda mi fiabilidad o mi formación o mi profesión? Claro. Entonces, es importante todo esto. Tienes que exigir en base a lo que estás pagando, pero también tienes que dar calidad en base a lo que estás recibiendo. Claro. Entonces, creo que es importante ese punto también. Y si quieres te contesto a lo de los generosos y los dulces. Sí, recuperamos un poco lo que comentábamos antes, es el mundo de los generosos o estos vinos más desconocidos que la gente a lo mejor no se atreve. ¿Cómo lo introducirías tú en una carta o en un servicio para ofrecerlo? A ver, el generoso es un vino que cuesta amar de verdad, porque es verdad que ahora como que todo el mundo nos gusta Jerez y está como muy de moda decir, no, me gusta mucho Jerez y los generosos. Es un vino complicado y complejo, pero hay que darle cariño como a todo lo demás. Al final es como lo que hablábamos del frisante, ¿no? Tú coges el frisante y con 17 años es muy fácil de beber. Si le das a esa misma persona con 17, bueno, lo que no es legal, 17 no es legal, 18 años. Con 18 años un frisante es fácil de beber, las va a encajar porque tiene ese puntito de azúcar que es muy amable, esa pequeña casi burbuja que también es muy amable. Si le das un vino verdejo de primeras, o bueno, siempre hablo de verdejo, le das un albariño, o le das un palomino fino, un vino de pasto, pues seguramente le cueste un poquito más. Pues el generoso tienes que introducirlo de la misma manera, poquito a poco, ¿no? Tienes que poner un momento que sea agradable, servir poquito, explicar de dónde viene. Al final el vino, yo creo que si lo transmites antes de servirlo y que lo disfruten, es mucho más fácil de entender. Tú tienes que ponerte en situación con el cliente o con la compañía que tengas e ir transmitiéndole un poquito lo que él va a percibir en sus sentidos. Al final el vino es tangible. Tú puedes valorar el punto de acidez, puedes valorar el punto de tanino, el punto de calidez con el alcohol. Entonces, si tú ya le vas avisando y le vas abriendo camino, va a ser mucho más fácil.
Entonces, Jerez es un vino que yo creo que requiere un poquito de conocimientos y de transmitir el porqué de esas sensaciones que no son comunes en nuestro paladar que vas a poder percibir. Entonces, yo personalmente lo introduciría al principio, aunque a mí me va bien para toda la comida. Creo que no hay un vino que no pueda acompañar todos los puntos de una comida. Creo que cualquier vino puede estar preparado si de verdad la comida está pensada para ello. O sea, al final, si yo pienso en bajo guía con unas gambitas y un fino, pues, o una manzanilla, pues me entran ganas de llorar y me emociono. Y estoy salivando. No lo estoy disfrutando. Entonces, si yo consigo transmitir esa sensación a un cliente, seguramente le resulte más fácil disfrutar de ese vino fino o de esa manzanilla, ¿vale? Creo que tenemos que introducir explicando y redirigiendo un poquito. Últimamente tomo mucho Godello, me gusta el Godello. Está muy en tendencia. Sí. Es uno de los varietales que yo creo que está dando más fuerte. Varía si es del Bierzo. Te he probado en Salamanca un Godello del Bierzo y no me gustó tanto. Me gustó más pero también he probado otro día del Bierzo, Godello, y me ha gustado. O sea, que no sé si es que sería el vino. Bueno, puede ser el varietal manda mucho, pero el productor y También, la zona sí, de la que procede claro, también, claro. claro. Entonces, bueno, pues es muy complicado decir, bueno, pues que todos los godellos están buenos. Ya. No sería justo tampoco, Ya. porque hay elaboradores pues, que entienden mejor su uva que otros. Ya. Y no todos mandan el mismo mensaje tampoco. Y si tuvieras que dar 3 consejos, solo 3, a un camarero de cuál es la forma correcta de servir un vino, ¿cuáles serían? Servirle, solo servirle. ¿Cómo se sirve un vino? Aquí no tenemos botella y tal, es complicado explicarlo sin... Bueno, el corcho se deja en la mesa, el lito tienes que cogerlo de abajo, no sé. 3 consejos para un camarero que no sepa cómo se sirve un vino, de una sommelier referente como tú, ¿qué consejos le darías? La botella se coge con mucho cariño y mucho cuidado. Lo primero, porque muchas veces ves camareros con botellas que parece que llevan el cepillo para barrer. Una botella de vino, que no llevarías un plato así, ¿no? Sí. Eso es lo primero. Lo segundo, no moverla mucho. Cortar la cápsula por debajo del gollete, de la parte... Eso es una de las cosas, a mí me da mucha manía cuando ves que te contacta ahí. Wow. Pues hay que cortarlo por debajo, siempre. La botella, como digo, no se mueve. Es que no ganas nada girando la botella. Deja la botella tranquila. Luego, sobre todo, cuando me pones el sacacorchos, centrarlo en el centro del corcho. No vale que lo pongas a un lado, bueno, ya clavado, ¿qué más da? No, el corcho tiene que salir en condiciones. Si tú lo pones en una esquina, al final vas a caer. Si lo atraviesas, vas a romper el corcho y puede ser que algún sedimento se introduzca dentro de la botella. Luego, oler el corcho siempre, porque el defecto más conocido del vino es el TCA, el tricloranisol, el defecto de corcho. Es simplemente olerlo y yo creo que cualquier persona puede identificarlo. Si se imaginan el olor a un cartón húmedo, un corcho húmedo, es un olor de humedad desagradable. Si un corcho huele desagradable, eso está mal. A ver, lógica, no todo el mundo está preparado, pero es un olor desagradable. Entonces, oler el corcho. Como sommelier, yo siempre ofrezco el corcho para que lo comprueben, porque me puedo equivocar, al final soy humana y todos nos equivocamos. Y luego, bueno, pues se da a probar una mínima cantidad al cliente para ver si está conforme con su elección. ¿A quién? ¿A la mujer? ¿Al hombre que tiene pinta de pagar? Se pregunta. Como buena mujer que soy, se pregunta. No, el protocolo está muy bien, pero en el mundo del vino se pregunta. Yo pregunto siempre, ¿quién de ustedes va a probar el vino? Yo tenía entendido que es a quien lo pide. Puede ser, pero hay veces que no sé si por complacer o por detalle o por quedar bien. Es más justo lo que dice que lo pruebe, normalmente, bueno, pues lo pide una persona, no, que lo pruebe él, porque ya lo he decidido yo, bueno, pues que sea por consenso, ¿no? Yo muchas veces incluso, si son dos, es un matrimonio y hay dudas en que lo pruebe ella, que lo pruebe él, porque te pasa mucho ese cruce de intenciones y dices, bueno, pues lo hacemos por consenso, si lo deciden, tú ya sabes que el vino está bien, con lo cual en principio no tiene por qué haber problema. Entonces dices, bueno, pues un poquito a cada uno, todos contentos y ya está. Les das a probar el vino, le dan su visto bueno y servir. Etiqueta siempre mirando al cliente para que vea que está tomando. Y
nada, servir, normalmente son como 5 segundos, una cosa así de servicio, todo depende del caudal, es que es muy difícil medir esto. Y la firma, como digo yo, la firma es girar la botella al final para que esa gota, si puede ser, no rebose por la botella. Esa sería la forma profesional de servir un vino, desde mi punto de vista, que habrá gente que diga que no. Es así. Se han mandado más de 3. Está de inicio a fin completo. Sí, perfecto. Me gusta mucho hablar de vino. Que sí. Y aquí ahora me ha surgido otro tema, que es el que prueba el vino. Está bueno, está malo. ¿Cuál es realmente cuando se prueba un vino? ¿Qué es lo que uno tiene que tener en cuenta para decidir si lo quiero tomar o no? ¿Es el si me gusta o es correcto decir no lo quiero porque no me ha gustado o no? Uf, a ver, lo primero es que el primer sorbo, yo algunas veces puedo dar catas y puedo hablar así, o formaciones, y puedo hablar con más gente. El primer trago nunca debería de ser válido para evaluar el vino. El primer sorbo, tu papila gustativa, tu boca está dormida. O sea, no es lo normal que vengas de tomar otro vino o no es normal que vengas de tomar otro producto. Igual has bebido agua, pero tu papila gustativa está dormida. Cuando tiene ese primer impacto con esa cantidad de detalles, de acidez, de tanino, de fruta, al final son sensaciones que tu paladar no espera. Aunque tú lo has pensado y puedes estar salivando como yo con el generoso, tu paladar está dormido, tu papila gustativa está despertándose. Como si tú por la mañana te despiertas y te tiran un cubo de agua. Pues perdona, pues la papila gustativa igual. El primer trago no vale. El segundo sorbito ya te puede dar más ideas. Para mí es importante que el vino sea, voy a decir vino, que el vino sea vino, que tenga fruta, puede tener esos aromas terciarios. Cuando hablamos de terciarios hablamos de la evolución, ¿no? Del envejecimiento del vino. 3 cosas que tienes que tener muy presentes. La fruta, que esté presente, para mí es importante. Puede estar en muchas facetas, como digo, madura, sobremadura, puede estar un pelín oxidado también. Es importante que cuando el vino desaparece de tu paladar y se va, te quede la boca vinosa, que te deje esa sensación de que has tomado vino. Y para mí lo más interesante es que tu cabeza te diga que sigas bebiendo. O sea, si la entrada es amable, el final es amable y quieres seguir bebiendo, eso es que el vino es bueno. Sí, los etnólogos dicen, obviamente, ¿no? Primero verle el vino, de manera visual, cómo es el color del vino, tal, luego olerlo. Sí, bueno. Y finalmente... esas son las fases de cata oficiales. La fase de visual, cata. olfativa y gustativa. Que es una forma buena también, yo pienso, porque es verdad, ¿no te ha pasado alguna vez que empiezas a ver vino y luego lo que dice ella, cuando ves más a mitad de la botella, dices, como que está mejor el vino. Claro, como también que está está mejor. Oxigenado. Claro. Ten en cuenta que Ribera del Duero, que comentabas que a ti te gusta Ribera del Duero, una botella que lleva 5 años, o sea, un vino que lleva 5 años con un corcho en una botella, pues está como lo que decíamos, dormido. Y claro, que de repente abras corcho, le dé la luz, esté en una copa oxigenándose en plenitud, pues un poquito de tiempo, ¿no? Sí. Es eso. El vino necesita tiempo y cariño, todos los vinos. ¿Qué opinas de decantar? Porque hay veces que a mí me gusta siempre decantar los vinos y ahora muchos sitios no te lo hacen. Te ponen la botella y ya está. O tiene algo que ver o da igual. O... Importante tener en cuenta la diferencia entre decantación y oxigenación. Muy importante. Explícanosla. Pues decantar es cuando el vino puede tener precipitados, materia colorante precipitados, lleva muchos años. Oxigenar es, pues eso, cuando el vino lleva mucho tiempo cerrado, pasarlo al decantador y que oxigene, ¿no? Que vale, yo he dicho oxigenar. Yo llamaba a decantar a lo que es oxigenar. Lo decía. Bueno, pero a eso hemos venido, ¿no? Sí. Pues oxigenar el vino, que yo creo que está bien y no cuesta nada, incluso queda chulo y no sé por qué muchos sitios no lo hacen. ¿Le da valor? A mí me gusta mucho y el servicio de decantación de la somillería clásica me parece muy elegante y creo que no debería de morir. O sea, ahora está muy bien evolucionar, pero creo que hay técnicas que deberían de seguir. Claro, porque sobre todo los vinos que tienen algo de crianzas o reservas, tiene más sentido eso, ¿no? Claro, la decantación se hace el ejercicio se hace con la vela, es muy elegante y muy bonito.
verlo. Explica un poquito el tema de la vela. Tiene un montón de pasos, o sea, la botella tiene que estar en horizontal todo el tiempo. Si ha estado guardada en horizontal, que es la forma de guardar ese tipo de botellas, la botella no puede estar en vertical en ningún momento del servicio. Tienes que retirar toda la cápsula para... Esto se pone con una cesta, un cestillo. Mira, si hubiéramos dicho, podría haberlo traído y lo habíamos hecho, porque es muy bonito de ver. Sí, yo lo he hecho así. Se pone la vela y entonces tú vas sirviendo las botellas bordelesas, son las del hombro, tienen hombro, que es la botella más vista y más tradicional, ahora se lleva más la borgoñona, pero la del hombro es la que es la idónea para hacer este tipo de ejercicios. Entonces tú pones la velita debajo del hombro y vas viendo pasar el vino a través de la vela del vidrio, ves el líquido, entonces cuando ya ves que la botella está llegando a sus precipitados, cortas el echar al decantador el vino. Entonces separas esa parte sólida de la parte líquida. En vinos que llevan mucho tiempo, que están buenos, pero que pueden tener precipitados. Claro, la materia colorante precipita. Entonces, ¿Y en el oxigenado hace falta que sea un vino muy caro para poder oxigenar un vino o realmente se podría...? No, y tienes que tener cuidado porque si el vino tiene muchos años, puedes llegar a quedarte sin vino si lo oxigenas demasiado y demasiado rápido. No tiene que ver con el precio, es más con el... No tiene. Tiene que ver con el vino. O sea, cada botella es al final es un ser vivo, ¿no? Está en constante evolución. Es decir, que oxigenar no es echar la botella de vino a una jarra, así, hay que hacerlo. Eso sería jarrear. Claro, hay que echarlo con cariño y poco a poco, y es lo que quiere decir ella. Y eso, un crianza en reserva se podría hacer perfectamente. La gente no lo hace porque lleva tiempo, pero a mí, yo no sé. Algunas veces es innecesario, pero también es a gusto de consumidor. Es como lo del hielo. No sé si es la cosa mía, pero yo reserva cuando está oxigenado, a mí me parece que está mejor. Puedes ganar tiempo, lo que dices tú. Sobre todo las reservas. No es lo mismo una botella cuando la descorchas, nada más descorcharla, que después de 3 copas, y no solo por las 3 copas que llevas, sino porque el vino ya está como más expresivo. Eso es. Bueno. Importante escuchar al vino, que también habla. Él solo te va indicando si lo tienes que oxigenar, si lo tienes que decantar, si tienes que esperar un poquito. Y si tuvieras que elegir una botella para tu última cena, ¿cuál sería? ¿La última cena antes de morir? Una última cena. A ver, esa es la pregunta más tenebrosa en mi vida. Porque me preguntan mucho cuál es mi vino favorito. A mí se me quiebra la voz. No quería hacer la pregunta típica de cuál es tu vino favorito. Digo, si fuera tu última cena... Se me quiebra la voz porque siempre lo digo y siempre lo digo. Para mí el vino perfecto es el que me tomaba con mi padre. Hay una marca, ¿no? A mi padre le gustaba mucho Vega Sicilia. ¿Más buena, Tomás, o único? A mi padre le gustaba Vega Sicilia, le daba todo igual. Da igual. Él veía Vega Sicilia y maravilloso. Entonces, las últimas botellas así especiales que me he bebido con él siempre he intentado que fuera Vega Sicilia porque él fuera feliz. No, por nada. Entonces, mi última botella me la bebería con él. Y si fuera Don Simón, estaría igual de bueno. Seguro, vamos. Qué bonita respuesta. Y por ir finalizando un poco ya, además ahora que estamos en una línea más emotiva, si alguien quisiera arrancarse en el mundo del vino, ¿qué consejo le darías? ¿Qué le dirías? Alguien que esté dudando, no sé si lanzarme o no, tendrá salida, ¿qué le dirías? Que es un mundo muy bonito, pero que ser sommelier conlleva derechos y obligaciones. Tenemos el derecho de poder valorar los vinos, podemos ser prescriptores, podemos compartir nuestras vivencias con el vino, pero tenemos una obligación que es mantener el campo vivo, ¿no? Ese viñedo vivo. Al final al vino hay que mirarle con respeto, porque son personas las que están detrás de cada botella. Son campos, son tierras, son familias y está muy bien que se adentren en este vino, pero que no olviden nunca que detrás de una botella hay mucha gente. Y consejo como ese, pues que entiendan que se quedan sin vida propia y su vida forma ser parte del vino. Pues lo que es también la hostelería, los fines de semana, tal, ¿no? Trabajar fines de semana, horas que... Al final siempre es muy duro, ¿no? Son jornadas muy largas y hay días que las cosas se dan un poco más complicadas, pero también es verdad que algunas veces estás en mesas y estás con clientes que sin darte cuenta te están haciendo súper feliz a ti. O sea, yo algunos servicios me voy a mi casa diciendo estoy reventada, pero es que voy feliz.
y no puedo evitar sonreír. Eso es que Te entendemos. me han hecho más feliz ellos a mí que yo a ellos. O sea, cuando de repente viene un cliente y te dice, lo que tú quieras. No, pero lo que quieras. Eso para mí es felicidad. O que quieran hablar contigo, que te pregunten cómo estás. Yo sería ideal para ella, ¿no? Sí, totalmente. Es que David y yo nos conocimos, yo le estaba atendiendo, él estaba como cliente y a mí me sorprendió que me preguntaba por mí y cómo está. Y confió mucho en mí, me dejó recomendarle todo y fue un gusto. Y pues ahora mira. Es que al final eso es la hostelería, ¿no? Al final recibes amigos. Claro. Yo soy muy de eso, de fidelizar, creo que os lo he dicho antes. Me gusta que la gente se sienta en casa. Me gusta ser anfitriona. No me gusta sentir, Es igual. no me gusta sentir que es un trabajo. Al final es duro porque puedes tener un mal día o puedes tener problemas personales y en la sala tienes que estar como si no pasara nada. O sea, pues eso, emociones, ¿no? Cuando viene un cliente y te pregunta, ¿cuál es tu vino favorito? Y yo siempre me derivo a mi sensación de mi padre, ¿no? O de mi familia. Y igual ahí se quiebra la voz y tienes que tirar para adelante. Entonces, creo que es importante que entiendan que ser sommelier ante todo es ser persona y querer ser anfitrión. Querer mirar el vino desde la perspectiva justa, que es un legado que nos han dejado y que tenemos que mantener vivo para la gente que viene a partir de ahora. ¿Tú te has sentido como en casa hoy? Pues sí, me falta vino. Si hay próxima vez, prometo vino. Y ahí me mojaré porque tendrá que ser una referencia. Oye, esperemos, ¿eh? Ojalá. Vamos a llevar un poquito... Tenemos tiempo, ¿no, Adrián? Sí. Un poquito más. Soy muy pesada, hablo muchísimo. No, lo haces de puta madre. Lo haces genial. Vamos a hablar un poco del tema del negocio, ¿vale? Vamos a intentar que la gente venda más... o sea, no se me malentienda. Que haya una experiencia mejor que en un sitio tradicional. No hablamos de un sitio que ya se le espera, como tú trabajas en un sitio tradicional. Entonces, ¿cómo conseguir que la experiencia sea mejor desde el principio, también al final, y como consecuencia se venda más? Es decir, te intento resumir lo que quiero decir. Yo pienso que si a los clientes se les ofreciese un generoso de entrada, un cóctel, como hablamos ayer, o sea, algo, o un vermut, algo así para empezar, que directamente ir al vino, primeramente la experiencia sería mejor y el ticket medio subiría. El tema de los vinos del postre, tipo Tokai y demás. Hay veces que no se venden porque no lo ofreces. A mí me encanta, ¿no? Un Tokai. Y hasta que lo he descubierto, nos encanta. Entonces, digo esto porque mucha gente, muchos clientes están perdiendo estas buenas experiencias y como consecuencia los negocios están dejando de ganar este dinero, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que es la forma de hacerlo? Claro, que me dirás, bueno, pues ofreciéndolo, ¿no? Pero no sé si hay alguna forma que tú consideres o algún tip que puedas dar a un hostelero para que incorpore esto en su protocolo de actuación desde que llega un cliente. Pues al final el protocolo es siempre el mismo, ¿no? Dar la bienvenida, como hemos dicho antes. Dar la bienvenida es importante. Recibir a la gente y que se sienta como en su casa. Agua. El agua es la entrada, ¿no? Agua porque llegas a los sitios normalmente con sed. Entonces ofreces agua y ya le puedo ofrecer algún aperitivo, quizá una copita de generoso, champán, algún cóctel, una cervecita para... Muy bien. Lo que dice ella es muy importante. Esto pasa mucho como con los postres. ¿Queréis postre? No. ¿No? ¿Estamos llenos? No quiero postre. Ahora, como dice ella, ¿queréis un aperitivo? Una copita de champán, un vermut. Ya se me abre la mente. Ya veo que hay opciones. Pues no había pensado en eso, pero ahora que tengo el vermut, oye, pues sí, un vermut. ¿Me explico? Lo digo para la hora de que la gente entienda que a la hora de vender tienes que explicar las características y los beneficios del producto que tú vendes. No puedes hacer preguntas tan cerradas que sea un sí o un no. Dejarte querer. Claro. Entonces, siempre ofrezco el servicio, en este caso un aperitivo, y digo las 3 o 4 opciones que pueden ser buenas para mi cliente. Claro, yo en esto siempre reconozco que me inclino mucho por el generoso, el champán, porque a mí me da más beneficio. Entonces, siempre beneficio mental y beneficio económico. Entonces, siempre me inclino más por ahí que quizá por el vermú. Y luego, en el momento dulce, yo creo que es muy interesante ¿ponemos un puntito dulce para terminar? No es, ¿queréis un postre? No. Pasamos al momento dulce. No no te doy opción, te doy opción. Es, ¿ponemos un puntito dulce para terminar? Claro. O terminamos con un traguito largo o terminamos con... Si das opción, entras en dudas.
la dudes. Ujú. ¿Sabes? Para mí, Muy bien, muy bien. no, ¿Y no qué, es... qué sueles ofrecer luego? Aparte de Tokai, ¿qué sueles ofrecer? Tenemos Tokai, tenemos sidra de hielo y a mí, por Es que ejemplo, eso ves, no lo conozco. La sidra de hielo, yo. No, nunca- Y perdona, porque es que esta yo sí que la conozco. Hay una que me gusta. He probado un par, pero la 20 manzanas. 20 manzanas. 20 manzanas. Valverán. Esa la tuvimos ahí en, ¿Sí? en, Sí. ¿Pero eso en qué el es? Albir. Bueno, el que es ya te lo dejo Es a ti, dulce, pero, es dulce, pero es me una encantó. sidra dulce. Al final es eso, una Sí. sidra dulce. Bueno, también se pone el xerez este que es típico de postre, ¿no? El cream. el Sí, cream. sí, sí. Pero, mira, yo, por ejemplo, esto no lo hago en el restaurante, pero a mí me gusta mucho el chocolate con Ribera del Duero. Ujú. Me parece que va muy bien. Lo importante es vender una copa, da igual de lo que sea. Y si no, un sake. Yo, por ejemplo, tengo Ah, bueno, claro, en el sake japonés sí. y hay sakes que son los koshu, que son envejecidos, y hay el punto de jerez está presente porque tienen ese punto oxidativo, pero tiene un punto dulce. Entonces, Ujú. están muy, muy bien. Pero yo creo que es importante cerrar las comidas. Y yo igual no soy de postres, no soy muy de dulce, pero creo que es importante ofrecer cerrar, ¿sabes? Ujú. Pues ahora vamos a ese punto dulce o vamos a ese momento final, Sí. pero no dar tanto la opción. O sea, que tengas algo. Si no es sólido, que sea líquido, pero que algo termine la comida y no sea solo el café o Ujú. la infusión. Sí. Pues ojalá sirva a la gente, ¿no? Mm. Muy bien. Por mi parte ya ¿Estamos? está. Bueno, Me voy a trabajar. tenemos una pregunta de cierre que nos gusta hacer siempre y es, ahora que ya nos conoces, que ves un poco lo que hacemos, lo que es esto, nos gusta preguntar si crees que hay alguien que tú conozcas que digas, "Uy, esta persona es muy interesante que venga aquí a contar su historia, a contar lo que hace y puede aportar mucho valor al hostelero". Uf, algunas preguntas son complicadas, ¿eh? Porque poner un nombre Sí, no te Tendría preocupes. que Si no ser- sabes aquí, no estás segura. No, tendría que ser de alguien de, claro, De hostelería. alguien de sumillería. Bueno, de lo que quieras. De lo que tú Alguien creas que puede hacienda. aportar valor, como te hemos dicho antes. Que tú hemos hecho un consideres una persona que para ti cantante, sea un coctelero. Hemos hecho gente al final que lleve en valor. Ahí estuvo un cantante que no es lo habitual y es este chico, pues también se dedica, trabaja con hosteleros, pero lleva valor a la gente. Entonces, A mí hay una persona a la que admiro bastante, que es sumiller, Marcelino Calvo, él es sumiller en el Ermitaño, en Zamora. ¿Por qué? Primero, porque creyó en mí cuando igual no era tan visible como soy Ujú. ahora. Y segundo, y sobre todo, porque creo que es un profesional como la copa de un pino. Un profesional que está muy bien valorado a nivel nacional, pero trabaja en un sitio que no está en la Milla de Oro. Sí, sí. Está fuera, está en Benavente, que es un Ujú. lugar. Ujú. Esto no va a salir, ¿no? Sí, no pasa nada. Lo de Benavente es un lugar, no, por favor, que me matan. Pero es un restaurante que no está en la Milla Sí, de sí, lo Oro. conozco el ermitaño. Mi apellido, Valderrey, es de la parte de la hija del infantado, todo esto. O sea, mi familia viene de la parte de la Bañeza. Pues Parte de padre. estaría muy bien Sí, sí, escucharle sí. porque creo que es un sumiller, al igual que yo, que se ha inventado a sí mismo de alguna manera, ¿no? Al final él ha ido creciendo poco a poco en una familia también de hostelería y ha hecho su camino Vale, por pues la le hostelería. apuntamos y cuando vayamos por Valladolid. o 2 esa zona, estrellas Michelin, bien. Sí, el ermitaño. Ujú. 2, ¿qué? Pues lo tenemos en cuenta. Ojalá. Pues quizás para el año que viene, cuando hagamos otra ronda de grabaciones y somos por Valladolid, pues lo decimos y si él quiere, pues Hay una perfecto. chica muy maja también que se llama Silvia Ortuñez. La tenemos fichada ya. Sí, sí. Pues Silvia, muchísimas gracias. A mí me ha encantado. Un montón de datos y cosas interesantes. Y conocerte, un gusto, la verdad. Nada, te deseamos lo mejor. Sabemos que si sigues por ese camino, bueno, ya lo has conseguido, una parte del éxito, pero como tú bien dices, es el principio de lo que tú quieras conseguir. Y si sigues así, con esa actitud y encima mezclada con esa parte emocional que tienes natural y todo esto, estás condenada al éxito de por vida. Ojalá.